tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis, por supuesto, en el marco de toda esta discusión que se ha venido generando en torno a la reforma judicial de nuestro país y las noticias de último momento que se han presentado, sobre todo las fechas en las que comenzará precisamente la renovación del mismo. Pero seamos claros, el poder judicial es un poder corrupto y es un poder corrupto porque vende sentencias. Es un poder mal vigilado porque el Consejo de la Judicatura se convierte en un órgano totalmente controlado por los mismos que supuestamente tiene que vigilar. Un órgano que está más para cumplir, para castigar con base en caprichos, en intereses netamente personales y familiares, un órgano que debería en un momento dado de ser un árbitro imparcial, completamente alejado de lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esto no ocurre. Y lo mismo pasa en otros aspectos. El Poder Judicial es de los más opacos que existe en la actualidad. La reforma al Poder Judicial por eso es necesaria. Lamentablemente la oposición ha buscado de todas las formas y de todas las maneras generar desinformación, generar desprestigio. No han buscado un debate serio. Incluso los propios integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios de sus corifeos se han empecinado en mantener las cosas tal y como están. No les interesa erradicar las malas prácticas. No les interesa, por supuesto, ir a fondo de una procuración de justicia, de una reforma judicial, de un poder judicial que simple y llanamente no funciona. El Poder Judicial ha olvidado su más grande enmienda, la impartición precisamente de justicia. Esa es su más grande tarea. Está rebasado, está caduco ante las nuevas demandas de una sociedad cada día más involucrada en el ir y venir de nuestro país. Por supuesto que en años anteriores, en secciones anteriores, podía nadar de muertitos sin ningún tipo de problema como vasallo del Poder Ejecutivo, porque pocas personas ponían los ojos precisamente en lo que pasaba en ese virreinato de la doga en todos los sentidos. Es el poder, insisto, más oscuro, más corrupto del sistema político mexicano. Y en nuestro país la impunidad es el principal factor definitivamente que genera la inconformidad, la desconfianza, la molestia por parte de la ciudadanía. Hoy por hoy el Poder Judicial cuenta con un descrédito constante, incluso se encuentra por debajo de niveles óptimos para poder operar. Hay datos muy claros y contundentes del Índice Global de la Impunidad 2020, en donde México se encontraba entre los 10 países con los niveles más altos de impunidad, en el lugar 60 de 69, y el 91% de los delitos no se castigan. A lo largo de los años, los fallos y sentencias de la Corte han tenido definitivamente sesgos. Hay un interés político, empresarial de proteger a una oligarquía. La balanza se ha inclinado siempre en favor o en beneficio de intereses de particulares, de poderes fácticos. Aunado a todo esto está el tema de los privilegios de los propios ministros, privilegios a los cuales ellos no han querido renunciar y se han convertido en una verdadera élite dorada. Los pilares del sistema político mexicano y de las instituciones siempre tienen que estar en renovación, en actualización, se tienen que renovar de manera profunda. Pero, ¿qué pasa cuando los integrantes de uno de ellos se aferran a mantenerse como están? ¿Qué pasa cuando los integrantes de uno de ellos se aferran a rechazar el mandato precisamente popular? Hoy, el Poder Judicial de la Federación está secuestrado por un grupúsculo que se ha acostumbrado tanto a hacer las cosas como su propio criterio les demanda, que se olvidaron de sus principales tareas y responsabilidades. Pero no solamente se trata del Poder Judicial, porque ojo, la democratización del mismo es muy importante y se tiene que llevar a cabo y tenemos que participar definitivamente en ella, pero no es suficiente, ni es lo único que se requiere para poder alcanzar una justicia expedita, una justicia en toda la extensión de la palabra, una verdadera justicia con un ojo social. Aquí lo que se necesita también, por supuesto, es ver qué pasa en la Procuración de Justicia, ver qué pasa en las fiscalías.
No será la primera vez en nuestra historia que un gran proyecto de reforma termine en un gran fiasco. La reforma de las fiscalías, que generó tanta controversia y tantas opiniones de diferentes espectadores, de diferentes analistas, de diferentes especialistas, y que planteaba transformar las viejas estructuras asociadas al autoritarismo en fiscalías autónomas capaces de investigar el delito, capaces de llevar a la justicia a los infractores. Todo esto, por supuesto, en un marco de respeto de derechos como corresponde a toda democracia. La reforma incluso provino, si no mal recuerdo, del Pacto por México, del cuestionado Pacto por México. Las procuradurías históricamente hicieron el trabajo sucio de los políticos. Fabricaban culpables a petición de quienes las controlaban. Nunca se profesionalizaron porque no tenían para qué hacerlo. Y hemos cargado con esta herencia hasta nuestros días. Y no vemos que los sótanos oscuros precisamente de esta historia cambien. No vemos, por supuesto, que haya castigo para aquellos que utilizaron esos sótanos oscuros para torturar, para incriminar. Ahora sí, tienen otro nombre, fiscalías, ahora tienen otra fachada, pero los casos se siguen sin resolver, se sigue sin imponer sanciones, se sigue sin cumplir con la doble función de hacer justicia y disuadir el crimen por medio de la amenaza de una sanción. Hoy las fiscalías en su gran mayoría son inútiles. Inútiles cuando la impunidad las rebasa. Reitero, 91% de los delitos denunciados, ¿no? No se castigan. Las fiscalías siguen siendo serviles al poder político y al poder empresarial. Las procuradurías, por supuesto, eran un ejemplo palpable de un sistema de justicia podrido, pero las fiscalías autónomas, que nacieron con tanta esperanza por parte de algunos sectores progresistas, cayeron en lo mismo, en el servilismo, por ejemplo. Un servilismo a nombre ahora de una autonomía. Los fiscales concurrieron en el poder, en un poder que les dio la autonomía y que utilizaron para su propio beneficio. La transformación de la Procuración de Justicia también fracasó. Y es otro de los puntos en donde después de la reforma judicial y la democratización del poder judicial se le tiene que entrar sí o sí. Y que incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en ese sentido al señalar que es un tema que no se puede desoír, que no se puede hacer a un lado. El fracaso, por ejemplo, lo vemos en una Fiscalía General de la República encabezada por un personaje como Alejandro Hertz Manero, que jamás moverá un dedo para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, para que las cosas sean diferentes. ¿Por qué? Porque él es uno de los grandes beneficiarios del establishment, del status quo. Fue uno de los grandes protagonistas en la construcción y en la estructuración, en la vertebración de este sistema de justicia que beneficia solamente a las oligarquías. Hertz Manero jugó un papel determinante desde diferentes puestos de poder, en donde se criminalizó constantemente a la pobreza, en donde se criminalizó a los ciudadanos. ¿Qué pasa con la Fiscalía, por ejemplo, de Nuevo León? En llamas. En lugar de ser la Casa de la Justicia, se convirtió en una disputa, en un bastión de poder, en donde se utilizan precisamente los diferentes mandatos para el beneficio de las clases políticas. Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato en manos de un personaje oscuro, de un personaje corrupto, de un personaje al que le creció un cártel, de un personaje que ha visto cómo el crimen organizado se apoderó del Estado con su beneplácito y con su mandato y con su, su liderazgo. Carlos Amarripa. ¿Y qué me dice ahora de la Fiscalía de Chihuahua, que nos viene a decir somos una fiscalía autónoma y sirve de brazo político para golpear directamente a un político? La reforma judicial es muy importante. Hay que tocar al Poder Judicial sin duda, hay que renovarlo sin duda, porque ahí se venden sentencias, eso es cierto, porque ahí hay gente que ha hecho de la impartición de justicia un negocio, lo ha mercantilizado, eso es verdad. Pero no olvidemos que para que podamos tener un sistema de justicia que funcione, se requiere tocar sí o sí a las fiscalías de nuevo, porque esa transformación que se prometió de procuradurías a fiscalías fue un verdadero fracaso. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Ya lo saben, si les gustó el video, échele pulgar arriba, compártalo, déjenos su comentario en la cajita de comentarios.
Super chat, super gracias y únanse al canal. Suscríbanse. Vamos por los 200,000. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.